Hola, hola, bendiciones. Hola, hola, bendiciones. ¿Qué tal de calores? Solo voy a probar, denme un chancecito que voy a probar cambiarme de lugar a ver si la señal está mejor. Espérenme. Buenas, bendiciones, ¿quiénes estamos? Vamos a ver. Todos entraron con código de acceso, ¿verdad? ¿Quiénes están? Participantes. ¿Me escuchan? Sí. Hola, Avi, sí le escuchamos. Sí se escucha. Ahí está Emilio, bienvenido Emilio. Sebas. Hola, Avi. Y José Eduardo. Bueno, me gustaría, como ya todos los demás nos hemos presentado y eso, el día de hoy que se presente Andrés Emilio, su primer día, y el hermano Gerardo. Solo es necesario que digan su nombre y sus expectativas o por qué están en el curso, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, adelante. Gloria a Dios, mis amados. El Eterno vive por siempre y para siempre. Amén. Somos hijos de un Dios poderoso, dueño del oro y de la plata. Yo sé que no les estoy diciendo lo que me preguntaron, pero mi nombre es Gerardo Flores. ¿Por qué estoy en las enseñanzas de teología? Porque aun y cuando estuve recibiendo por años educación sistemática en teología, nuevas son cada mañana, dice la palabra. Y he encontrado en Ministerios Valientes de David una formación teológica más apegada a la vida espiritual. No sé si me doy a entender, pero lo importante es que mis palabras se puedan transmitir. Yo sé que la pastora Tania me entiende y la pastora Abby también. Así que los demás hermanos en el camino también me van a conocer. Soy estudiante asiduo de la palabra de Dios y me gusta meterme en el hebreo antiguo. Sin embargo, yo sé que la Mora Abby tiene el conocimiento que yo necesito para completarme en la obra del reino de los cielos. Es así que yo había entrado a las clases allá por el 2018, 2019. Por situaciones adversas me retiré, pero aquí estoy nuevamente confiando en el Eterno, que voy a seguir adelante y que voy a sacar todos los módulos. En la obediencia está la bendición. Gloria a Dios por sus vidas. Amén. Amén. Gracias, hermano. Amén. Emilio, porfa, si se puede presentar. Bueno, mire, mi presentación no va a ser tan compleja como la del hermano Gerardo.
Pero bueno, yo pues soy muy curioso, pues. La verdad es que soy muy curioso de todo lo que tenga que ver con Dios y la Biblia, ¿no? Y entonces, para mí es acercarme más, entenderlo más, conocerlo más, dado que siento yo que solamente conociéndolo realmente voy a poder hacer las cosas de una mejor manera, poderle instruir a otros, responder dudas que yo pueda tener u otros puedan tener. Y mis expectativas son eso, esas, pues realmente saciar el conocimiento acerca de Dios que quiero alcanzar para sentirme más cerca de lo magnánimo que Él tiene, honestamente. Y eso, mucho gusto. Gracias, Emilio. Mucho gusto, igual, muchas gracias por presentarse. Entonces, para comenzar, ¿verdad? No podemos sin antes orar. Voy a orar yo en esta ocasión, siempre pido, pero el día de hoy vamos a orar. Entonces, cierren por favor sus ojos. Amado Padre Celestial, Señor, nos rendimos ante tu presencia, venimos primeramente ante ti con humildad, Señor. Te damos las gracias por este día, las gracias por los hermanos que están aquí reunidos, gracias por la vida de cada uno, Señor, gracias porque tú has puesto en ellos el deseo, Señor, de conocer un poco más de ti, y sabemos, Señor, que tú seguirás poniendo el querer como el hacer. Declaramos que sean los frutos del Espíritu Santo en cada uno de los que aquí están, Señor, que perseveren, Señor, que demuestren templanza, dominio propio, Padre. Sabemos que no es fácil, sabemos que cuando decidimos aprender, decidimos ponernos como más serios y tomar esta cosa en serio, Padre, sabemos que las dificultades se levantan, Señor. Así que de allá cubrimos esta clase declarando que la sangre de Yeshua es la que reina, la sangre de Yeshua es la que ha cubierto la multitud de faltas, la sangre de Yeshua es aquí sobre mi casa y la sangre de Yeshua es sobre cada uno de los que aquí estamos reunidos. Te pido, Padre, que envíes a tus ángeles a guardarnos, a resguardar cada una de las casas. Vallado de protección es alrededor de mi casa, Señor. Envía el espíritu de tus cuatro vientos que sople el norte, sur, este, oeste. Se cubre cada uno, Señor, cada uno de los polos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, desde ya sometemos y sujetamos toda acechanza del enemigo, todo problema, Señor, con las redes, Señor. Se queda sometida y sujetada a los pies de Joshua. Declaramos que no vamos a tener ningún inconveniente, Señor, y que el día de hoy van a estar aquí los que necesitan estar, Señor. Que sea tu Espíritu Santo en cada uno, fijando el conocimiento y la verdad sobre todo. En el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Bueno, recuerden que solo tenemos una hora, ¿verdad? Entonces lo vamos a hacer un poquito rapidito, recapitulando las clases anteriores brevemente y lo que toca para hoy. Los que son estudiantes sabemos que cuando se lleva un curso en línea no es lo mismo que presencial. Por eso tienen el manual, porque en el manual pueden ahondar un poquito más y tienen Google para, si algún tema les llama la atención, pues seguir indagando, ¿verdad? Entonces aquí solo se ve como por encimita. Si ustedes tienen preguntas, igual me las hacen. Comenzamos la primera clase definiendo la palabra teología. ¿Qué es teología? Dijimos y he repetido que viene del griego, etimológicamente hablando, teo, que quiere decir Dios, y logos, que viene de tratado o conocimiento. Si literalmente le damos una definición, sería el estudio de Dios o la ciencia que estudia a Dios. Eso sería un significado literal según la etimología. Pero sabemos que Dios no puede ser estudiado, porque Dios no puede ser medido, Dios no puede ponerse en un laboratorio, ¿verdad? Entonces, como los demás objetos de estudio de otras ciencias. Entonces, haciendo un concepto un poco más amplio, decimos que la teología es la ciencia que estudia las verdades reveladas acerca de Dios. Es muy importante siempre que tomen en cuenta esa parte de la palabra revelada. ¿Por qué? Porque conocemos de Dios solo lo que Él ha placido dejarse enseñar o lo que a Él le ha placido revelar. Que de ahí viene la palabra que todos conocemos, Apocalipsis. Apocalipsis viene de revelación, correr el velo. Entonces, lo que sabemos de Dios es lo que Él ha querido revelar, lo que a Él le ha placido. Por eso el ser humano nunca va a entenderlo, no podemos comprenderlo como Él actúa, porque no lo conocemos. Nuestra mente humana es finita y Él es infinito.
no conocemos, se habla de que en Dios ocurren esas dos cosas, ¿verdad? Dualidades. Hay un Dios conocible o un Dios conocido y el Dios que es el Dios oculto. Dios oculto en el sentido de que no sabemos muchas cosas de Él, no sabemos porque Él no lo ha revelado, no sabemos porque nuestra mente no podría incluso tolerarlo. Entonces, la ciencia que estudia las verdades reveladas acerca de Dios. ¿Ok? Hablamos dentro de teología lo que era un dogma, o sea, una doctrina o enseñanza, eso es lo que quiere decir dogma. Hablamos de lo que es sana doctrina, de lo que es apostasía, son conceptos que tienen que manejar, e hicimos la diferencia en lo que son doctrinas primarias o esenciales, que es lo que divide al ser humano en religiones. Doctrinas secundarias, que son las que dividen las diferentes denominaciones dentro de una religión o familias denominacionales. Y las doctrinas terciarias o personales, que son los que nos hacen a cada uno ser individual, ¿verdad? La individualidad de cada uno. Esa es la doctrina terciaria o personal, que son aquellas que aunque podemos convivir debajo del mismo techo con el hermanito, no las compartimos, pero no tienen nada que ver con la salvación y que, no, o que vamos a irnos a otro edificio, ¿verdad? A otro templo, por así decirlo. Entonces, deben caracterizar, o sea, en la primera clase está lo que es cada una de estas doctrinas, el concepto de doctrina primaria, doctrina secundaria y doctrina terciaria, ser capaces de dar ejemplos de cada uno de estos tipos de doctrina, que son, como dijimos, la doctrina esencial es la que divide las religiones. Y cuando estudiamos las religiones, tienen que saber ese concepto de qué es religión y cómo se dividen. Religiones monoteístas están y las religiones politeístas. Dentro de las politeístas tienen que saber darme ejemplos igual, que pueden incluirme, como les dije, todas aquellas prehistóricas, precolombinas, perdón, en nuestro caso, serían mayas, aztecas, incas, en el caso de otros lados sería la egipcia, la romana, la griega, todas esas son las politeístas. Todos aquellos donde se han adorado como las fuerzas de la naturaleza o diferentes dioses son ejemplos de religiones politeístas. Y de monoteístas, es bien importante hacer la diferencia entre monoteísmo unitario y monoteísmo trinitario. La monoteísta unitaria sabemos que son Islam, dijimos, Islam y judía. Monoteísta unitario. Y el monoteísmo trinitario es el que caracteriza al cristianismo. Y saber dentro del cristianismo todas las diferentes denominaciones que hay. La Iglesia Católica Romana ya es una rama dentro del cristianismo, protestante es otra rama, y la Iglesia Ortodoxa griega o de Oriente es la tercera rama, los tres grandes troncos del cristianismo. Y de estas se dividen las diferentes familias denominacionales. Aún dentro de la Iglesia Católica Romana señalamos que hay diferentes denominaciones. ¿Por qué es importante esto? Porque la verdad, para eso es que estudiamos teología, para sabernos expresar. Yo les decía en la primera clase que a mí, igual que al hermano Gerardo, me gusta el hebreo. Hay gente que me pregunta, ¿de qué sirve el hebreo? Me dicen, bueno, la verdad que el hebreo le ayuda a usted a conocer la esencia de la verdad. Lo más oculto, lo más escondido, eso es el hebreo. Pero, ¿por qué estudio teología? Para no alejarme de la verdad. Porque si usted se dedica solo al hebreo, a escudriñar, nos damos cuenta que muchas personas se van como, quien dice, al otro lado, ¿verdad? Al lado oscuro. Han habido casos de que incluso quedan locos, la verdad, de estudio, la gente que ya usa mucho lo cabalístico y eso, ¿verdad? Entonces, la teología, en mi caso, es un complemento para no alejarme, la verdad, no perderme de la verdad. Eso es dentro de la primera clase. La segunda clase, pues hablamos de lo que es la autoridad y las presuposiciones básicas. Las presuposiciones básicas y personales. O sea, las características que debe tener alguien, las personales son que estudia teología. Las enumeramos, en el manual están varias, el Espíritu Santo, adorar al ser que se estudia, etcétera. Pero dije que no está una ahí, en el manual no está, pero es una de las que considero yo más importantes también, después de adorar al ser al que se estudia, ¿verdad? Dios, es la humildad. Nunca el conocimiento debe ser para envanecerse, ni creerse mejor que otro, ni andar demostrando todo lo que yo sé. La humildad, sobre todo, ¿verdad? A la hora de estudiar, porque cuando nosotros estudiamos es como aquel que dijo, yo solo sé que no sé nada.
Esa es la premisa que yo tengo siempre, cada vez que tomo una clase, cada vez que inicio, yo solo sé que no sé nada. O sea, reconocer que realmente soy ignorante y que para todo el vasto conocimiento que hay, ¿verdad? No soy, o sea, no poseo nada de conocimiento. Entonces, la humildad sobre todo. Esos son dentro de las presuposiciones personales. O sea, lo que cada quien debe tener cuando estudia teología. La fe, ahí están en el manual. Y hablamos de las presuposiciones básicas. Las básicas son todos aquellos que definen como al ser humano, ¿verdad? Que aún cuando nosotros creamos en Dios, dependiendo de la influencia familiar que tengamos o social que tengamos, nos vamos a ubicar en ciertas ramas. Por ejemplo, cuando nosotros preguntamos a alguien, ¿usted cree en Dios? Entonces, cuando decimos a ciencia cierta, yo sí creo en Dios y hay un Dios y existe Dios, somos teístas. Esa es una de las presuposiciones básicas, es el teísmo, el decir sí creo en Dios. Cuando alguien dice no creo en Dios, pues ya sabemos que es el ateo, son los más fáciles de identificar. Teístas y ateos son los más fáciles, el que sí cree que Dios existe y el que no cree que Dios existe. Pero igual hay dentro de este abanico de creencias, de presuposiciones básicas, hay otros como intermedios. Tenemos lo que son los deístas con D de dedo, que ellos reconocen que hay un Dios, o sea, el arquitecto de todo el universo, el que creó todo, pero no reconocen su soberanía, es decir, no creen que él tenga injerencia, o sea, él nos creó, se lavó las manos y ahí nos dejó. Entonces, esta es la característica que asumen, esta presuposición básica es la que asumen aquellos que, por ejemplo, entran en la masonería. El masón cree que existe un Dios, cree que hay ese ser superior, ¿verdad? Pero el masón cree que yo mismo puedo cambiar según mis facultades y mi conocimiento, y la elevación de mi conocimiento me puede llevar a modificar o a tener injerencia aún en los poderes de la naturaleza, ¿verdad? Para ir creando mi propio destino. Eso es. Entonces, el deísta, la diferencia entre el teísta con T y deísta con D es que para los teístas reconocemos a un Dios que es soberano, es la autoridad. Y el deísta reconoce que hay un Dios que creó todo, pero se alejó de su creación. Solo es el arquitecto, es la palabra que se utiliza, el arquitecto de todo, pero se alejó. O dentro de la rama de los que son no ateos ni teístas, dijimos, los agnósticos, que son los que dicen, quizá, quién sabe, a lo mejor, no sé, no puedo demostrarlo, entonces no creo porque no puedo demostrar. O sea, que Dios como Dios no puede demostrarse y como Dios no puede ser, al tener la duda, o sea, es los que están como en el veremos, ¿verdad? Esos son los agnósticos. Tenemos el panteísta, que es otra presuposición básica, que son los que creen que Dios está en todo. No es lo mismo decir Dios es omnipresente y está en todas partes, a decir está en todo, está en la mesa, está en el árbol, está en el agua. ¿Por qué es importante conocer todas estas presuposiciones básicas? Porque en el mundo nosotros vivimos, en la actualidad, en la era que nosotros nos desenvolvemos, nos damos cuenta que muchos cristianos, nosotros mismos, familiares, conocidos, a la iglesia que vamos, tenemos un mix de todo, un mix realmente. Al conocer usted lo que se basa cada presuposición básica y poner atención en cómo hablan otras personas, usted se da cuenta de que estamos influenciados, ¿verdad? Y hay un mix de todo. Entonces es importante conocerlo porque en la era del conocimiento, que está a un clic, cada vez los cristianos nos vamos a ir como afrontando a cuestiones más difíciles, no solo decir y contestar, no, porque así lo creo, porque así me lo enseñaron, o es que dice la Biblia. Para algunos, como personas que somos conservadores, en mi caso soy conservadora y soy así como de esas personas bien obedientes, el hecho de decir, solo porque está en la Biblia, para mí es suficiente. Para mí eso es suficiente, es decir, está en la Biblia y la Biblia lo dice. Pero muchas personas no son así. Entonces, es importante que nosotros aprendamos a hablar bien. Dentro de este tema de las presuposiciones, igual vimos lo del conocimiento, las autoridades. ¿A quiénes atribuye la autoridad? Entonces, hablamos de que de por sí, para un teísta, desde el momento que nosotros estamos aquí, es que nuestra autoridad es Yahweh, ¿verdad? Nuestra autoridad es Dios, como usted le diga, Dios, Yahweh, Jehová, no sé. Yo
Sí sé cuál es su nombre es Yahweh, Eleye, Ashereye, pero porque reconozco, como les digo, el beneficio de conocer el hebreo, pero no me opongo a porque estoy convencida de lengua y él escogió revelarse. Ya la vemos otra vez, Javi. Me silenciaron. Bueno, este es el triangulito de lo que es la autoridad. La autoridad, claramente tenemos que Dios es nuestra autoridad y todos los teístas así lo tienen. Pero dentro de los teístas igual habemos diferentes corrientes. Pueden haber católicos, pues dependiendo de cómo consideran. Es decir, bueno, tenemos el extremo, hay un extremo izquierdo, derecho y uno medio, ¿verdad? Al centro. En el extremo izquierdo, a los cristianos o el anfitrión ha silenciado. Disculpen, no sé por qué me sale como estaba silenciada. Disculpen. Espérenme. Bueno, No se seguimos. preocupe, Javi. Seguimos con la imagen. Sí, como les decía, en el extremo izquierdo tenemos a los liberales que son subjetivistas. Si bien reconocen a Dios como autoridad, cómo ellos perciben esta autoridad tiene que ver con el yo. Yo, mi cabeza dice, mi conciencia me lo dicta. No sé si han escuchado esto cuando alguien dice, no, o sea, la conciencia es la que dicta si está bien o si está mal. Dentro del extremo derecho tenemos a los conservadores. Yo me catalogo como conservadora, que la autoridad está en la Biblia. ¿Ok? ¿Cómo sé yo lo que Dios quiere? Todo lo mido con respecto a la Biblia. Si hay una profecía, si hay una prédica, tiene que estar conforme a la Biblia. Saber qué Dios depara para mí o cuál es la voluntad para mi vida, tiene que estar de acuerdo a la Biblia. No a lo que yo siento, yo creo, no. Tiene que estar con una comprobación bíblica. Esos son los conservadores. Y en medio tenemos a los neortodoxos. El neortodoxo reconoce la autoridad bíblica, pero solo la parte que tiene que ver con Jesús, las enseñanzas de Jesús y lo que Jesús dijo. Lo demás, como el Antiguo Testamento, la Adán y Eva, etcétera, etcétera, el neortodoxo lo ve como ciertas historias que son como fábulas, parte del folclore y que solo están ahí para enseñarnos una lección, pero no que realmente pasaron. Entonces, igual, aún dentro de los teístas, como les digo, es normal que se catalogue usted dentro de uno. No estoy diciendo que es pecado ser del uno y del otro. Por eso le digo, yo soy conservadora, soy biblista y para mí
el saber lo que Yahweh quiere o no quiere y cómo manejarlo es con respecto a la Biblia. El liberalismo, y en algunas ocasiones sabemos que el liberalismo son aquellos que dicen yo creo, yo siento. O sea, mi conciencia me dice. Hay algunos ejemplos ahí, pueden buscarlos si a algunos le llaman la atención. Y tenemos los neortodoxos. El neortodoxo es como el que está en auge, el que ha cobrado importancia porque son como los nuevos con esto del conocimiento y eso. Los científicos que creen en Dios se ubican más en lo que es la neortodoxia. Todos aquellos que son filósofos, sociólogos, estudiosos que creen en Dios y creen en la existencia de Dios, pero se ubican en esta rama de neortodoxos. ¿Ok? Entonces, eso con respecto al repaso de las clases anteriores, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar de un tema, el conocimiento de Dios y cómo Dios se revela. Entonces, hablábamos primeramente, ¿verdad? Que voy a dejar de compartir. Si tienen alguna pregunta con respecto a las primeras clases, ¿verdad? Para los que estén interesados, que no han podido estar en las clases anteriores. Solo un aporte si se puede, Mora. ¿Se puede? Sí, claro. Hay un pasaje bíblico que considero yo nos encierra estas posturas. Como ustedes me conocen, la tendencia de prédica, la tendencia de que de repente soy todo y nada a la vez, pero la palabra se siembra y dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, dice en el verso 1, capítulo 1, capítulo 1, verso 10. Y hay una interrogante muy, muy clara en cuanto a este versículo. Dice, ¿está dividido Cristo? ¿Está dividido Yeshua? Dice el verso 10. Os ruego, pues, dice el apóstol, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Es aquí donde el pentecostalismo se da con la piedra en los dientes, o las corrientes de las que usted nos está enseñando. Porque los que creen solamente en el Nuevo Testamento tienen esa tendencia a considerar las experiencias del antiguo pacto o del el primer pacto como que fueran fábulas. Sin embargo, fueron experiencias reales. Aquí hay una tendencia también teológica a decir de que el Antiguo Testamento es sombra y figura del Nuevo Testamento. Nadie lo niega. Sin embargo, toda la palabra es una sola, útil para enseñar, para instruir, dice la palabra misma. Solamente eso, Pastora Avi, solamente eso. Ok. Creo que me quedé un poco cortada. Bueno, gracias, hermano. Entonces, continuando, ¿verdad? Con esto del conocimiento, ya vimos, como se los mencioné al inicio, con respecto a Dios, que esas son características básicas del conocimiento, ¿verdad? De Dios. Uno, que es incomprensible. Es conocible porque Él ha placido revelarse, pero es incomprensible. Hay cosas de Él que nunca vamos a saber, que nunca vamos a entender, y lo que Dios es conocible por la parte que Él ha revelado. Esas son las primeras premisas que usted tiene que tener en cuenta en cuanto al conocimiento de Dios. Que sabemos solo lo que Él ha querido enseñarnos, solo lo que Él ha querido mostrar. ¿Y cómo lo sabemos? Pues podemos saberlo, ya sea por su palabra, ¿verdad? Lo que esta es palabra es la principal. Y dos, ¿cómo podemos llegar a conocerlo? Con nuestros sentidos y con la creación. Entonces, ahí donde se dividen las dos grandes ramas del conocimiento de Dios. Tenemos lo que llamamos revelación. Espérenme ustedes, que no me había fijado. Tenemos las dos grandes ramas, ¿verdad? Tenemos la revelación general por un lado y la revelación especial por otro lado. ¿De qué nos habla?
que la revelación general está dirigida a todo ser humano. Es abierta al público, por así decirlo. ¿Por qué? La revelación general es lo que tiene que ver con la creación. Si yo les pregunto, ¿qué es revelación general? Usted acuérdese de todo lo que tuvo que ver con los primeros 6, 7 días de la creación, ¿ok? Eso es revelación general. ¿Existe el mar es parte de la revelación? Sí. ¿El cielo es parte de la revelación? Sí. Si yo pregunto en el examen, ¿las constelaciones son parte de revelación general? Sí. Todo lo que fue creado en los primeros 7 días, lo que tiene que ver con la creación, se llama revelación general o la revelación natural. ¿A quiénes está dirigido la revelación? A todo ser humano, todo público. Es decir, que toda persona, aún sin haber escuchado de Dios, por medio de sus sentidos y su inteligencia, o sea, la vista es por medio de la vista, de los oídos, del olfato y su inteligencia, puede llegar a la conclusión que hay un ser superior. ¿Cómo? Bueno, al ver el orden del universo, por ejemplo, que van las estaciones una tras otra, al ver que 12 horas el sol, 12 horas la luna y que todo, al ver que hay un perfecto orden en la creación, un ser común y corriente puede llegar a la conclusión de es imposible que esto ocurra simple y sencillamente por accidente. A eso se le llama revelación general. ¿Y cuál es el propósito de la revelación general? El propósito de la revelación general o natural es demostrar la existencia de Dios, exponer su gracia. ¿Por qué la gracia? Porque a Él le ha placido, ¿verdad? Que no llueva a malos y buenos. Exponer su gracia, demostrar la existencia de Dios, exponer su gracia y condenar o juzgar a la creación general. ¿Cuál es la revelación general o revelación natural? La que tiene que ver con la creación. ¿A quién está dirigida? A todo público. ¿Cómo se puede llegar a ella? Por medio de los sentidos y la inteligencia. ¿Y cuál es el propósito de esta revelación general? La existencia de Dios, exponer su gracia y condenar al que lo rechace. Ok, entonces, a veces muchas personas dicen, ¿y qué tal si una persona allá en una montaña nunca escuchó de Dios? Bueno, probablemente nunca escuchó de Dios, pero sus sentidos y su sentido común y su inteligencia tuvo que haber llegado a esa conclusión, bueno, de que hay un ser superior, que hay un ser supremo, que es el que controla todas las cosas, que creó al ser humano, nuestro perfecto ser. Entonces, eso es en cuanto a la relación general. En la clase, bueno, perdón, en el manual, ustedes van a ver los argumentos de la revelación general, creación, la perfección que hay dentro del ser humano, ¿verdad? Perfección en la creación, cómo nuestros sistemas se coordinan. Pues nosotros llegamos a la deducción de que tiene que haber a esta perfección también, ¿verdad? Como ser humano, ¿verdad? Y cómo funcionamos, no es que seamos perfectos. Y por otro lado, tenemos la otra revelación, que es la revelación especial o específica, o la revelación que tiene que ver con el plan de salvación. ¿En qué momento entra la revelación especial de la creación? La revelación especial entra en el momento que Adán y Eva pecan, que Dios le dice a tu simiente, cuando Dios le dice a Eva, la simiente de Eva, iba a venir el que iba a pisarle, que ella le iba a pisar la cabeza, ¿verdad? La serpiente con su talón y que la serpiente iba a ir a dañar y que la simiente de ella es la que iba. Ese momento que Dios dice eso o habla eso, que entra en juego el plan salvífico, ahí se le conoce como revelación especial. ¿Y a quién va dirigida la revelación especial? Pues a sus elegidos, a sus hijos. Y esta revelación especial también tiene sus características. Personal. La revelación especial es progresiva. ¿Por qué progresiva? Lastimosamente, no vemos a un Dios tirando la revelación de quién un solo. Vemos que de a poquito en todo el Antiguo Testamento va dejando esbozos. Desde el momento que le dijo eso a Eva,
Después vienen en Isaías profecías mesiánicas, luego en Salmos vemos que se vuelven como más fuerte el mesianismo. Sabemos que él va pequeños esbozos de lo que es su revelación, hasta presentarse en el Nuevo Testamento como el mismo encarnado que Jesús. El clímax o donde culmina la revelación especial progresiva, que iba por poquitos, cierra ¿dónde? Como un embudo. Esto es la revelación. Empieza de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito, lleva hasta Jesús, ¿verdad? Entonces, eso es cómo él lo fue revelando, cómo iban a ser, cómo sería. Entonces, por eso cuando alguien a usted le diga, es que yo no consigo, porque muchos ateos, ¿verdad? O personas que están en contra de, dicen, yo no concibo que vos creas en un Dios que le pedía en el Antiguo Testamento, por ejemplo, sacrificar. O yo no concibo a un Dios que le pidió 100 prepucios a David y David tuvo que matar para eso. Muchas veces, o yo no concibo a un Dios que ponen tantas excusas, ¿verdad? Y ejemplos del Antiguo Testamento en los que Dios parecía, cuando les decía, aniquilen a tal nación. Entonces, la respuesta es que es un Dios de revelación progresiva. Es el mismo Dios, no es que es un Dios diferente el del Antiguo y el del Nuevo, ¿verdad? El del Nuevo, sino no es un Dios diferente, simplemente que la revelación él la fue dando de a poquito. En el Antiguo Testamento, a Dios lo que le interesaba demostrar es que el Dios de Israel era el Dios verdadero, no el de todas las naciones. Entonces, al Dios necesitaba hacer de esa manera de que destruyan los de su alrededor, destruyan a todos, no dejen bruja viva, hechicera viva, no dejen a los cananeos, no se metan con ellos, porque lo que quería demostrar es que es un Dios, que el Dios de Israel es el Dios verdadero. ¿Por qué? Porque toda un Dios que se le puede llamar Padre, demuestra que aunque sí es ese Dios de Israel, un Dios celoso, porque es un Dios celoso, porque él no comparte con nadie, el plan salvífico de él quiere decir que es inclusivo. Aunque él escogió al pueblo de Israel para revelarse a través de Israel, Israel salvo. Desde que Abraham le dijo, en ti serán benditas todas las naciones, él demuestra que él es un de amor para él. Pretende que todas las naciones, que hombre y mujer de todas las naciones, de todos los estratos sociales, aun cuando Jesús viene al tener misericordia con flujo y eso, porque en aquel entonces ustedes saben, eran consideradas como seres por enfermedades, porque en aquel entonces los eran considerados indignos. Y Jesús viene y salva. Y Dios perdón, y me volví así. El Zoom. ¿Hay alguna pregunta? No, y hasta ahorita no. Ok. En el libro, en el manual, usted puede ver esto de la Maestra.
Maestra, Eh, perdone que la interrumpa. me- ¿Me escucha? ¿Me escucha? sí, Viera que gran parte de la enseñanza no la pudimos escuchar a causa de la interrupción en la señal. Sin embargo, yo creo que quizás el sábado me comentó usted que va a hacer un repaso relacionado a los temas ya vistos, ¿verdad? Y con gran pesar no haber recibido esto en tiempo presencial, créame, me da un gran pesar. corta el video. Creo que otra vez. Escuchando. Sí, Sí, David. Morad, si se le escucha un poco entrecortado. Bueno, del manual parece verse cuáles son las características de que de la revelación dentro de las es la revelación de Jesús. ¿Cuáles métodos o medios por el cual es todo? La última parte que quiero hablar hoy es las características de la revelación especial que llega por medio de la fe, pero hay diferentes métodos, ¿verdad? O cómo se recibe. En el Antiguo Testamento, Dios se revelaba a las personas por medio de teofanías. La palabra teo, ya dijimos que viene de Dios, viene de fanos o apariencia. Entonces, Dios es ardiente cuando le habló a Moisés, es un ejemplo de por medio de era similar
tenemos, dijimos los profetas. Y una cosa que él dejó dicho es por medio, ahora sabemos que son los sueños y las visiones. Entonces, cuando nosotros soñamos o tenemos alguna revelación de alguna especial, esa es para revelación especial. ¿Me están escuchando? Se Hasta perdió ahorita. lo que dijo antes. No. Desde antes No de sé. teofanía la dejamos de escuchar correctamente. Solo como 10 segundos le escuchamos hasta ahorita porque se estaba cortando. Ok, entonces dije Morá, la palabra teo. Morá. No se escucha, mire, el texto, el texto es rico, pero la enseñanza y la revelación que Dios le ha dado a usted, me la estoy perdiendo porque no le escucho absolutamente nada, todo va entrecortado y es lo que les estoy escribiendo ahorita en el WhatsApp. Pastora, ¿cómo hacemos? ¿Qué solución le damos a esto? Yo no me quiero perder la revelación que Dios le ha dado a su corazón, que no está escrita en este manual. ¿Qué puedo hacer? Porque yo quiero aprender. No se escuchó, ¿verdad? Sí, escucho. Yo sí lo escucho. Qué pesar, Mora. Créame, se lo digo. Me arrepiento de no ¿Usted me haber... escucha? Los demás. No, Mora. No, bien qué poquito. Sebas, ¿usted me escucha? Hasta ahorita, pero súper No. poquito. No. Nos hemos perdido casi toda la enseñanza. Este sábado, a partir de en que se va a dar como algo así como tipo repaso, es para los que puedan o los que no pudieron estar. Sábados de 2. Este sábado sería de 2 a 4 para ponernos al día con las primeras clases, ¿verdad? Porque igual con la primera clase. Sábado de 2 a 4, eso sí, la reunión sería por Google Meet. Diego va a mandar la invitación porque todos los demás horarios en la iglesia con las demás clases están tomados, ¿ok? Este sábado, a partir de 2 a 4, el que tenga interés puede mandar la invitación por Google Meet y se va a haber un repaso o repetir la clase. ¿Podido entrar? Bueno, los que entran tarde o algo. No sé si les parece la idea. Excelente. Sí, a mí me parece, David. Y no importa la cantidad de horas. Excelente. Sería 4. Diego siempre va a mandarle la cosa de él, que por más que nos preguntemos, jamás vamos a entenderlo. Nuestra mente, recordemos, tiene capacidades limitadas y finitas, porque Job muchas veces le preguntaba por qué, ¿verdad? Job preguntaba por qué me has abandonado, por qué no te veo, por qué no me hablas. Y viene Dios y le contesta simple y sencillamente, ¿dónde estabas tú cuando creé el Behemoth? Dándole a entender a Job, no es una manera de humillarlo, ¿verdad? No se trata de eso. Dándole a entender a Job que realmente nosotros somos tan pequeños, nuestra mente es tan pequeña, que no vamos a alcanzar a entender y comprender el vasto conocimiento de Dios. Entonces, es incomprensible, pero es conocible.
¿Cómo lo conocemos? Ya sabemos que Él se ha revelado a través de dos maneras. A través de su revelación general, que es lo que tiene que ver con toda su creación, que es lo que nosotros vemos, que es lo que está al alcance de todo ser humano. ¿Cuál es el propósito de su revelación general? Darse a conocer a sí mismo, exponer su gracia, pero también condenar a aquellos que lo rechacen. Preguntas de examen: ¿cómo llegamos a la revelación general? Pues a través de nuestros sentidos, nuestra inteligencia, nuestra lógica. ¿Ok? ¿Cuál es el contenido de la revelación general? Pues todo lo que tiene que ver con la creación, desde los astros, los mares, el cielo, el ser humano, los animales, todo eso es revelación general y va dirigido a todo público. Y la otra revelación que él hace, que es la revelación especial, que a diferencia de la primera, dirigida a los escogidos o a sus hijos. Esa tiene que ver con el plan salvífico. Entra en acción desde Génesis 3. En Génesis 3, cuando él le habla a Adán y a Eva, una vez que han caído y que han pecado. Ahí entra la revelación especial y tiene su clímax en el Dios encarnado. En Jesús es el clímax de la revelación general en la cruz, ¿verdad? Pero no quiere decir que ésta sea completado. O sea, la revelación a través de la Biblia sí ya está hecha, ¿verdad? El canon se cerró. No va a haber más nueva revelación dirigida hacia todo el mundo. Pero él sigue revelándose todos los días. ¿Cómo se revela a nosotros? A través de sus profetas, a través de sueños y a través de visiones. ¿Diferencia entre un sueño y una visión cuál es? Bueno, el sueño, usted está dormido. En la visión, usted puede estar o bien despierto o entre en trance. Esa es una característica. En el sueño, por lo general, usted puede recordar cosas específicas de lo que usted ve. Usted en un sueño recuerda colores, vestía tal color, ves así. En las visiones, usted lo que más recuerda es lo que se le dijo. Porque como usted está como un momento de trance, por lo general se recuerda más de lo que usted se dijo. Pero básicamente su estado de conciencia es lo que define lo que es un sueño, diferencia de lo que es un sueño a lo que es una visión. Conozcan lo que es una teofanía, porque si yo les pregunto, ¿el ángel de Yahvé es una teofanía? Sí, porque era el mismo Yahvé apareciéndose en forma de ángel. ¿Ok? No todos los ángeles son teofanía. Teofanía es una aparición de Dios. No todos los ángeles son una teofanía, pero el ángel de Yahvé es el Dios antes de encarnarse, entonces sí es una teofanía. La zarza ardiente es una teofanía porque el fuego de Dios, la presencia de Dios estaba en ese lugar. Entonces, ¿cómo Dios se revelaba en el Antiguo Testamento? Ya dijimos, por medio de sus profetas, por medio de las teofanías. En el caso del sacerdote usaban el Urim y el Tumim, que son unas piedrecitas que se utilizaban similar a echar suertes. Y eso es de parte, ya dijimos, profetas, Urim y Tumim, las teofanías. En nuestra actualidad, su revelación especial, pues ya está escrita, la tenemos en la Biblia, pero y una de las que más caracterizó igual el Antiguo Testamento son los sueños. Los sueños, lo vemos desde, bueno, a Abraham cuántas veces se le manifestó, le habló en sueño, ¿verdad? O en visiones, a Agar. Es bien interesante esto, que el primer ejemplo de visión fue a Agar, en una visión, ¿verdad? Fue a Agar cuando estaba debajo y Agar era mujer y aparte era egipcia, creo que era Agar, ¿verdad? No era ni judía tampoco. Vemos como el plan salvífico de Dios en su amor, Dios quiere la inclusión de las naciones, que no se pierda ninguno. Sin pueblo, todo ser humano, sin importar sexo, sin importar raza, sin importar estatus social. En la clase ustedes tengan las preguntas, ¿verdad? Tengan las diferentes preguntas que me puedan hacer a mí. No sé ahorita si alguien más quiere participar o hacer alguna pregunta. ¿No? ¿Nadie? Yo deseo, es como, ¿sabe cómo comparo esto yo, la moral? Yo lo comparo la enseñanza
la Torá oral y la Torá escrita, yo la comparo con lo que usted nos está transmitiendo a base de experiencia. Y esto está ligado a lo que está escrito en la palabra. Ya sucedió, es un hecho, tenemos mala comunicación por internet, pero para mí la revelación que el Eterno le ha dado a su corazón no es que sea más valiosa por lo que está escrito en el texto, pero la experiencia vivida nos lleva a plasmar en un documento. Y es ahí donde yo deseo volver a recibir esta enseñanza enriquecedora. No la estoy alabando porque todos los sueños, todas las revelaciones, toda la palabra viene de parte del Eterno. Nosotros somos un instrumento solamente para poder recibir y poder dar. Sin embargo, no sé si sea el momento, pero yo deseo en mi corazón volver a recibir esta enseñanza completa porque ya lo escribí en el chat. Creo que el 80% de toda la enseñanza oral que usted nos ha dado, la perdí. Sea por problema de internet en mi zona o problema de internet en la suya. No me quiero perder la enseñanza. Incluso yo soy de los que acostumbro y doy una idea si no atraso a nadie. La enseñanza que da el pastor Gerson, la que da la pastora Tania, yo me tomo a la tarea de irla escribiendo en lo que puedo. Y es lo que deseo por parte de la Morá Avi, toda la enseñanza que nos quiera dar y enriquecernos para el fluir en el espíritu y vivir conforme a la palabra, porque si yo escucho y soy simple oidor, en nada estoy. Lo que deseo es asimilar esa experiencia vivida a través de la palabra misma para poder ponerla por obra en mi vida. No quiero predicar, solamente quiero transmitir el hecho de que necesito volver a recibir esta enseñanza. Amén. Okay. Sí, gracias, hermano, por compartir. Sí, lastimosamente, bueno, no sé si en su zona será, yo sí tengo como 2 semanas de estar teniendo problemas de internet en mi casa, es a nivel general en la zona, debido a unos cortes que hicieron de luz y que hicieron arreglos, pero desarreglaron otras cosas. Ni la señal de Tigo, ni la señal de Hondutel la tengo buena, ni siquiera la de mi celular, porque en otras veces si una señal me fallaba, yo compartía de mi celular porque yo tengo plan. El problema es que tengo como 2 semanas que ni una ni la otra. Ya lo he reportado a ambas empresas y esperamos que esto que me resuelvan, ¿verdad? Pronto, que nos vaya a ser así siempre. Como les digo, apenas esperemos el sábado que nos reunamos y empezar nuevamente las clases desde el lunes. Entonces, si no hay más que hablar, quisiera de que Seba, si estás por ahí, nos despidas en oración. Aquí estoy. Bueno, pues, gracias, Señor, por este día que nos has dado. Te damos gracias por la enseñanza que nos dio Avi, Padre. Te pedimos que, como dijo el hermano Gerardo, la revelación que tú le has dado a la morada y no sea perdida, Padre, y que la podamos recibir. Te pedimos que bendigas a Avi porque ella toma de su tiempo para servirte a ti y darnos enseñanzas, Padre, a través. Tú la usas a ella como instrumento y te pedimos que sigas agudizando sus dones, Padre, para que nos pueda seguir impartiendo. Bendecimos a todos los hermanos que están en teología y prospera por favor el ministerio en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Entonces ya saben, estar pendientes. Diego va a mandar la invitación para el Google para este sábado de 2 a 4, los que no pudieron estar en las primeras 2 clases, ¿sí? Bendiciones. Nos vimos y nos vemos también el otro lunes. Bendiciones, Javi, gracias. Bendiciones, nos vemos. Cuídense. Lástima Shalom, que- amada Morá. Shalom, shalom.